Nos gusta la gente con voz propia. Hay tantas voces como vidas. Nace Mi Voz y Yo, el micropodcast de Soul Media sobre historias de voz y vida. Olga Aguirre, locutora y actriz de doblaje. Pensar, escuchar, transformar, hablar. Trabajo con ella, vivo de ella, enseño a usarla, aprendo a usarla, nunca dejo de aprender. Me es útil en muchísimos casos. Por ejemplo, es mi memoria. Cada vez que tengo que memorizar algo, que recordarlo, lo digo en voz alta, porque escucharme, ese sonido de mi voz, me es más sencillo retener información. Cuando tengo que aprenderme un papel, me grabo y escucho esa grabación sin parar y me es mucho más sencillo acordarme de las cosas que leerla una y otra vez. Estabas diciendo que tu voz es tu memoria, pero también es el recuerdo de otros muchos. ¿Cómo crees que reciben esa voz que tú transmites los espectadores? Y si lo hacen de una forma muy distinta a como tú consideras. Entiendo que será agradable. Sé ponerla más bonita o más así, pero bueno. También hay momentos en los que por mucho dominio que tenga de mi voz, hay veces que las emociones pueden más y pocas veces se me rompe la voz por emoción, por un llanto inminente, pero yo creo que las personas, la inmensa mayoría de la gente que está muy acostumbrada a escucharme con la voz así colocada, en mi día a día, yo ya hablo colocando la voz constantemente, saben percibir cuando pasa eso. Hay voces parecidas en el mundo, pero no hay ninguna igual. Y es casi un milagro porque ahora se está intentando trabajar mucho con los asistentes de voz, ¿no? Y se crean voces sintéticas. Y me interesa preguntarte por la identidad de la voz. ¿Por qué es tan importante tener una voz propia? Porque nos hace únicos. Porque hace que transmitamos no solo un mensaje mediante palabras, sino otros matices y mucha más información por el modo en el que utilizas la voz. Una voz propia también es una opinión propia. ¿Cómo tiene que ser una buena voz? Tiene que transmitir. A mí me da igual que sea aguda, grave, que sea muy limpia o que esté ligeramente rota, me da igual. A mí lo que me importa es que esa voz me transmita. No por el mensaje, no solo por el mensaje, sino que por el tono de voz a mí me esté llegando información de lo que me está diciendo la otra persona. Me parece importantísimo. ¿Qué voces quedarán para ti para el recuerdo? Es decir, ¿cuáles son tus voces? Y como voz masculina, yo me quedaría con la voz de... Es un actor más de teatro y doblaje, no es era excesivamente conocido, pero una persona a la que yo admiraba muchísimo, Rogelio Hernández. La voz habitual de Jack Nicholson, Paul Newman y Jack Lemmon, y miles de maravillosos personajes más, que hizo bastante teatro también, que no era una voz especialmente bonita y con un solo monosílabo era capaz de transmitirte una enciclopedia entera. Olga, ¿a ti qué es lo que te deja sin palabras? Me deja sin palabras esencialmente el talento. Me da igual que sea en literatura, en actuación, en música, en danza, en poesía, pero cuando alguien es capaz de transmitir una obra y hacérmela llegar, a mí me deja embobada. 3 de cada 4 usuarios de Internet conoce los podcasts y casi la mitad los escucha. Ahora no me estás viendo, pero puedes percibir que hablo sonriendo o incluso puedes percibir el enfado sin decir estoy enfadada, estoy entusiasmada, estoy feliz, estoy triste. Si quieres que tu voz cuente en tu marca, en tus proyectos o ideas, en Soul Media te ayudamos. La voz por sí misma es capaz de transmitir todas esas cosas. Entra y descubre la vida de las voces.